Las fuerzas políticas lanzadas a la campaña electoral, allí veíamos al presidente Mauricio Macri. Vamos a hablar ahora con otro dirigente político que se presenta como candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires por el Partido Demócrata Cristiano, Gabriel Valerini. Muchísimas gracias, Gabriel. Un gusto estar acá, Luciana, gracias. La cuestión aquí es voto celeste, voto provida, voto evangélico, el voto que todos quieren. Gabriel Valerini es un pastor evangélico y el posicionamiento provida es central en la disputa electoral para la fuerza que encabeza. Efectivamente, ¿no? Represento un poco el movimiento provida que en el último tiempo se ha estado movilizando y ha salido a la calle al ver cada vez más el surgimiento de leyes coercitivas, leyes que tratan de obligar en nombre de la extensión de ciertos derechos, vulneran los derechos humanos, vulneran derechos constitucionales. Y eso provocó la reacción de gran parte de la ciudadanía que quiere vivir en un país con libertad, con orden institucional, conservando ciertos valores que son los valores fundantes al país y que de alguna manera quiere ver reflejada el respeto a la vida por sobre todas las cosas. Gabriel, vamos a volver a ese tema. ¿Por qué la necesidad de proponer figuras del mundo religioso, un pastor, como diputados de la Nación, cuando fuerzas como Cambiemos o Juntos por el Cambio o todos juntos, el Frente de Todos, por el lado del kirchnerismo, han incorporado algunas también figuras religiosas del evangelismo y además han atemperado sus posicionamientos e incluyen ahora también la posibilidad de votos celestes? Eso es verídico y falso a la vez. El diseño de las listas son absolutamente clorofílicas, con pequeñas y tímidas incrustaciones de celestes en el lugar 8º, 9º y 10º. Es decir, que el diseño de todo el progresismo abortista, incluido Cambiemos, Frente para Todos, todas las izquierdas, Consenso Federal, llevan listas que son prácticamente verdes, con muy tímidas incrustaciones de algún que otro candidato celeste del lugar 10º en adelante, lo que va a configurar y proyectar un Congreso absolutamente abortista. La fuerza que represento, el movimiento que represento en Capital Federal, la lista 5 de la democracia cristiana, es una lista absolutamente celeste que nucleó a distintas ONG, distintos referentes de distintos espacios, pero que todos están mancomunados en el modelo de propuesta legislativa que queremos llevar adelante, que es precisamente el volver a respetar los derechos que son derechos de todos. Ahora, Gabriel, esa lectura política tiene un desafío que es la evidencia de la realidad. Quiero decir, el año pasado el Congreso, con votos del oficialismo y de la oposición, paró la aprobación de la legalización del aborto, por un lado, y por el otro lado, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que tuvo largos años para de alguna manera alentar la discusión sobre el aborto, nunca lo hizo aún teniendo mayorías parlamentarias, de manera que hay representación en contra de la legalización del aborto en la realidad política, más allá de los dirigentes que plantean el tema provida como plataforma casi única. En realidad Cambiemos se ha manifestado como un fuerte gobierno en favor del aborto. Aunque el presidente Macri alentó la discusión parlamentaria. El presidente Macri no solo que puso el tema sobre la discusión parlamentaria, sino que su ministro de Salud, ahora degradado secretario de Salud, fue un gran promotor de la imposición del aborto a nivel legislativo. El Congreso, habiendo rechazado el Senado la despenalización, al mes la ANMAT estaba por primera vez en la historia de la Argentina, permitiendo la comercialización y producción del misoprostol como droga abortiva en el país. Es decir, los gestos y las políticas de Estado en salud de Cambiemos son harto probadas en favor del aborto. Por el otro lado... ¿No cree en el posicionamiento del presidente Macri? Se insiste ahora que está a favor de la autodenominada posición provida, pero que alentó democráticamente... No, eso es falso. Si uno es presidente y de veras está en favor de la vida,
su gobierno debiera dar evidencia concreta con políticas públicas que están a favor de la vida y no lo hizo. Es decir, el gobierno de Cambiemos es un gobierno que pasó a la historia como un gobierno abortista. ¿Cree más entonces en el posicionamiento de Cristina Fernández de Kirchner a partir de que no alentó la discusión sobre la legalización del aborto en su gestión? Tampoco porque, digamos, cambió de opinión. Volvió a cambiar después cuando convocó a los pañuelos celestes también a su espacio. Exactamente, es decir, el kirchnerismo es un frente absolutamente abortista, porque está más emparentado con las izquierdas y el progresismo cultural que en realidad con políticas que lleven a la conservación de valores, ¿no? De valores de bienes, y a una Argentina inclusiva, con libertad y no excluyente. Es decir, Cristina Kirchner se ha manifestado también en favor de políticas abortistas. Entonces, hoy lo que vemos que la única fórmula a nivel presidencial desde esta posición que defiende la vida es la que lleva como candidato a Juan José Gómez Centurión y a Cynthia Houghton como vicecandidata de la República. Vemos una fuerza diferente y atípica al resto. Vamos ahora sí al tema de la legalización del aborto y esta idea que usted sostiene de que implica una violación de los derechos humanos. ¿En qué sentido lo El derecho a la vida es el primer derecho humano que cualquier Estado democrático debiera respetar. El derecho a la vida, es decir, los derechos humanos son derechos que generalmente son derechos constitucionales, que están por encima de cualquier otro derecho. Cuando hay colisión de derechos, el derecho de la mujer a elegir sobre su cuerpo, que es absolutamente válido, ese derecho no puede avasallar el derecho del hijo, que no es cuerpo o parte del cuerpo de la madre. Entonces, frente a una colisión de derechos, lo que debiera hacerse con criterio es precisamente hacer una jerarquía vertical de qué derecho es superlativo o superior al otro. El derecho humano es un derecho inalienable a la vida, y el derecho a la vida precisamente es el primero de todos los derechos. Si no se respeta el derecho a la... Esa afirmación demanda una petición de principios, que es que la vida dentro del vientre materno es desde el minuto 0, desde el minuto 1, una persona, porque el derecho a la vida es un derecho humano de las personas. Y esa es una discusión sobre la que no hay consenso. El tema... hay vida, pero no es persona. No, eso es una afirmación sesgada. Es decir, ningún científico bien informado puede negar que la vida humana comienza en el momento de la concepción. Bueno, hay desde científicos bien informados que ante el Congreso de la Nación el año pasado manifestaron completamente otro argumento, la idea de que un embrión hasta un determinado momento ni siquiera su sistema nervioso está tan desarrollado como para tener sensaciones, emociones, etcétera, y es un conjunto de células con vida propia, pero no es persona. Eso es una falacia desde el punto de vista biológico. Vamos primero al tema biológico y después, si querés, Luciana, pasamos al plano filosófico. Del punto de vista biológico, el primero que arranca, yo fui ponente también en la Cámara de Diputados, el primero que arranca la discusión fue un periodista que no voy a decir el nombre, pero de apellidos Novarecio, diciendo, para mí la vida humana comienza en el día 14. Pero no estamos hablando del para mí ni de un periodista, sino de una posición científica que avala la idea de que un embrión es un conjunto de células, eso es falso, pero que hasta determinado momento no se convierte en persona porque... No, estamos mezclando temas. Termino sí. de plantearlo, sí. Porque se cruza con otra noción que es jurídica y es social, de que la noción de persona no es una noción biológica dada por la naturaleza en el minuto 0 de la concepción, sino que es una noción gradual, se va adquiriendo la condición de persona, no es así. Y una vez adquirida es universal. No es así. Hay dos posiciones. Por un lado, el estatus embrionario desde el punto de vista biológico. Hay más de dos posiciones en este gran debate. Quería llevarte al terreno filosófico. Desde el punto de vista biológico, hay vida humana. Es decir, lo que hay ahí es un hijo. Hay vida. Humana. No, hay vida. Perdón, Luciana. Hay vida. No, tengamos un diálogo racional. Todavía no es una persona humana. No. Separemos el concepto de persona, que es filosófico. Estoy hablando del punto de vista biológico. La vida es humana porque hay dos humanos, que son los progenitores, que están procreando un organismo humano. Estoy hablando... Hay vida biológica con ADN humano. Hay vida humana.
Que es Hay vida humana. un matiz importante. No, la vida es humana porque, digamos, no tengo vida extraterrestre ni tampoco vida de otra especie. Es decir, la vida que hay ahí es humana desde el punto de vista biológico. No es la biología, la ciencia, que va a afirmar si es persona o no. Ese Claro. es un terreno filosófico. Exacto. Se cruzan dos cuestiones. Exactamente. Entonces, tengo un nuevo organismo con autonomía genómica que se va a desarrollar por sí, desde el punto de vista biológico, Sí. que prescinde absolutamente, tiene prescindencia de su madre, la madre le va a dar soporte vital nada más. Pero ese nuevo organismo vivo, vida humana, se va a desarrollar por sí. Ahora, vayamos al terreno si es persona o no, esa discusión. La ontología es la rama de la filosofía que va a dar respuesta a esa pregunta. Entonces, la primera concepción o la gran diferencia de posiciones, básicamente hay dos tipologías, una es la sustancialista y otra la funcionalista. Un sociólogo, Sebrelli, dice el embrión es una larva porque no tiene conciencia y libertad. Es decir, desde esta mentalidad progresista, uno va a definir persona de acuerdo a las funciones que tiene. Bueno, un embrión de 11 semanas, de 10 semanas, de un día, si sale del vientre materno, no tiene chances de constituirse en una persona autónoma. Hacer una afirmación... Pero digo, no, ¿estamos de acuerdo en eso? No, para nada, no estoy de acuerdo. Un embrión de una semana que queda fuera del vientre materno por un accidente biológico, médico, ¿tiene chances de vida autónoma? El ser persona... Pero le pregunto, Gabriel, puntualmente, ¿tiene chance? la viabilidad... Pero digo, ese embrión Sí. de una semana fuera del vientre materno, Sí. puesto en una biológica, bandeja de laboratorio, no, por ¿tiene supuesto. chances de ser persona? No, perdón, no. ¿Es persona ese embrión? Es fuera? persona desde el momento constitutivo de que es... No hay gradualismo. ¿Cómo no? No hay gradualismo. Los embriones que están congelados en los centros de perdón. fertilidad asistida, tenemos capturadas personas. Son entonces, personas congeladas, correcto. Es decir, el gradualismo es de corporeidad. Y personas congeladas es una definición. Sí. O sea, están cometiendo un delito, han congelado personas. No deberían porque estar no presos los tenemos, centros no de porque no fertilidad. tenemos, no hay delito, porque no está tipificado. ¿Ustedes estarían dispuestos a plantear que los embriones congelados en los centros de fertilidad son delito y los médicos que alimentan ese congelamiento están congelando personas? No, es otra discusión. Pero si es persona, está congelada, es un delito. Filosófica, no. Si yo lo congelo a usted, voy presa. Luciana, porque es una persona. Estamos hablando y mezclando temas y no hay el tiempo suficiente para desarrollar cada concepto. Tenemos tiempo. El concepto de persona es un concepto filosófico También y es jurídico y social. por supuesto, de acuerdo a la entidad al estatus que se le dé al embrión, el Estado va a tutelar o no esa vida. Exactamente. Entonces, desde el punto de vista filosófico, es incoherente, irracional, seriamente. La pregunta la doy vuelta. Si tengo vida humana y no es persona, la pregunta es ¿cuándo se transforma en persona? Entonces, si no es en el mismo momento del llamado a la existencia de esa persona, si no es en ese momento, no es nunca más. ¿Por qué? Porque no hay ningún cambio sustancial La viabilidad diferente. fuera del útero materno Eso es un no lo cambio hace de sustancial. ninguna manera, eso no es un cambio sustancial. Porque el mismo embrión lo que hace es cambiar de lugar, nada más, pero no hay cambio sustancial. Ahora mire... sí. Te cierro la idea, para completar un poquito. Volviendo al tema, el hecho de ser persona es algo inherente que se da y el gradualismo tiene que ver con la corporeidad. Lo que se va a desarrollar en forma gradual es su cuerpo, pero nunca la esencia de lo que es. La sustancia de vida humana no va a cambiar, solo va a modificar su cuerpo. Entonces... Gabriel, ¿le puedo hacer preguntas? Sí, claro. Gracias. Claro. Gabriel, bueno, evidentemente ya en esta conversación surgen diferencias acerca Obvio. de nociones claves, qué es vida humana, Obvio. qué es persona. De manera que le hago esta pregunta, este interrogante le planteo. ¿Cómo se hace en una sociedad si el Estado decide legislar con un solo criterio que violenta la libertad de conciencia y de perspectiva de las personas? Me refiero a este criterio. Si
el aborto es ilegal y está penalizado y muchas personas creen que en realidad el embrión no es persona y consideran que la vida humana o la vida que se ha gestado hasta cierto momento no es vida humana o no es vida con entidad jurídica. ¿Por qué someter a esas personas a las creencias de uno? ¿No sería mejor respetar la libertad de las personas y dar la mayor amplitud posible para que dentro de un marco que ponga límites cada uno decida de acuerdo con sus propias convicciones? Porque evidentemente la ciencia discute el tema, la filosofía discute el tema, la ciencia jurídica discute el tema y no hay un acuerdo absoluto. Yo no vengo a imponer ni a establecer mis creencias, ¿no? Nunca hablo de creencias ni estoy hablando de creencias. Estamos hablando de fundamentaciones científicas. Yo también hablo biológicas, de fundaciones científicas y son distintas a las suyas. Antropológicas, bioéticas, filosóficas. Entonces, la discusión ya está planteada, nosotros representamos a un sector que no despreciamos la vida de nadie, por eso es un sector llamado Provida. No autodenominado Provida. Las personas a favor de la legalización del aborto también están a favor de la vida. No están en favor de la vida, están proponiendo una norma legal para que ciertas mujeres puedan matar a sus hijos en forma gratuita, segura, libre, de acuerdo a su buen entender. Entonces, esa posición no es provida, no confundamos con el uso de términos. La posición provida, el 8 de agosto a las 6 de la tarde, volvemos a estar convocándonos en el Congreso para defender las dos vidas. Queremos la vida de la mujer, que no muera, pero también queremos que ninguna mujer mate voluntariamente a sus hijos. Gabriel, sabemos que las muertes por embarazo no se puede conocer de la estadística porque es ilegal. O sea, hay un problema social real, endémico y casi una epidemia. ¿Cómo se hace con estadísticas que indican, por ejemplo, las tengo aquí a mano, que son muy estadísticas oficiales, que por ejemplo, y voy a hablar de adolescentes y niñas porque son los casos más tristes. Los embarazos adolescentes, representan el 15% de todos los nacimientos que ocurren en el país. En la franja de edad de 10 a 14 años suceden 3.000 embarazos por año y el 80% son producto de abusos sexuales generalmente intrafamiliares. Eso está sucediendo en la Argentina en el medio de una sociedad que penaliza el aborto. De todos los embarazos, el 80% son de abuso. Los embarazos de 10 a 14 meses, a 14 años. Es poco serio, es poca seria. Son estadísticas es muy poca seria la fuente. Si citamos la fuente, de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia. Sería fantástico citar la fuente porque es poco serio. Mira, Luciana, el año pasado cuando se tiraron estadísticas en el Congreso, de repente vino Florencia de la B diciendo que mueren 50 mujeres por minuto. ¿Qué estadísticas tienen ustedes? Eso representa 28 millones de muertes de mujeres por año. Es decir, es ridículo. Gabriel, yo tengo las estadísticas que cité, son las del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia. ¿Qué estadísticas manejan ustedes? ¿De qué fuente? La principal causa... ¿De qué fuente manejan las estadísticas ustedes? Del Ministerio de Salud. Si queremos hablar de muertes, tenemos que ir a las muertes del Ministerio de Salud, que es irrisorio lo que se ha expuesto desde páginas oficiales en función de estadísticas reales e infladas para meter e instalar este tema. Si hablamos de estadística, la principal causa de muerte en la República Argentina es por accidente de tránsito, no por mujeres desangradas por aborto. Es decir, hoy hay realmente... Gabriel, una pregunta, ¿cómo está el nivel de certeza en una sociedad donde el aborto es clandestino porque es considerado ilegal y delito? El aborto, a ver, nosotros... En realidad, lo que proponemos son... pero ¿cómo tiene ese nivel de certeza de que no mueren mujeres por aborto? No, yo no estoy afirmando... yo no estoy afirmando que no mueren. Yo estoy diciendo que en todos los países es de libro, es de manual, cuando se quiere establecer políticas abortistas para encontrar la figura legal para matar a los hijos, se inflan estadísticas en este sentido que son falaces. Como no hay registros sensatos y oficiales... No sé cuáles estadísticas usan ustedes para llegar a las conclusiones a las que llegan. Nosotros, mira, en Estados Unidos se aprobó la ley de aborto a raíz de una mentira y a raíz de esto el famoso caso Wade. Roe versus Wade en 1973. Exactamente. Es discutible. Paradigmático, es de manual. Ahora, Gabriel, quiero ir a un tema... pero si cierro. Nuestra propuesta
precisamente, nunca la muerte de nadie es la solución a ningún problema social. Nunca la muerte es una propuesta. Si creemos que el Estado va a brindar una política que incluya la muerte de una persona para salvaguardar la otra, estamos haciendo aguas, no es la Argentina que Gabriel, queremos. Dos cuestiones. ¿Conoce a Lucetta Scarafia? ¿A quién? Lucetta Scarafia. No, no le conozco. Lucetta Scarafia es una figura muy relevante del Vaticano, es la ex editora de la revista femenina del Observatorio Romano, que es el principal periódico del Vaticano, que dijo esto hace el año pasado: estoy en contra del aborto porque es malo, pero no creo que las mujeres tengan que ser criminalizadas por abortar. Es un pecado y debería ser condenado por la Iglesia Católica, pero no significa que deba ser condenado como un crimen por el Estado. Es suficiente castigo la herida física y psíquica que arrastrarán las mujeres por haber abortado. Al mismo tiempo, el hombre que embaraza a esa mujer no paga su delito, aunque tiene la misma responsabilidad. Condenar a la mujer y no al hombre es una gran injusticia. Estoy a favor de la descriminalización del aborto. Una teóloga formadísima en el mundo religioso, que entiende el tema del aborto de una manera muy distinta, ¿no? Nosotros no queremos criminalizar a nadie, simplemente decimos no queremos un Estado que esté naturalizando la muerte de los hijos y dándole licencia legal a ciertas mujeres para que los maten en forma libre, segura y gratuita, porque el aborto no es un tema de salud pública. ¿Esta posición es la misma en todos los creyentes de la Iglesia Evangélica? Todo el movimiento pro vida se expresa de la misma manera en favor de las dos vidas, no la Iglesia Evangélica, sino además también con todo el catolicismo y con toda la parte sana de la Argentina que no desprecia la vida de nadie. En el estado de Alabama, Estados Unidos, uno de los estados que más ha avanzado en la penalización del aborto, incluso en caso de violación, está penalizado. Le doy estadísticas del Pew Research Center, un centro de investigación de estadísticas de Estados Unidos muy sólido, que dice lo siguiente, que dentro de los fieles de las religiones evangélicas, el 66% cree, el 63% cree que debe ser ilegal el aborto y el 33% cree que debe ser legal. Es decir, que dentro de los creyentes de tradición evangélica hay un 33% que cree que debe ser legal. A ver, otra vez, volvemos. Quieren dibujar con estadísticas, Gabriel, lo que realmente es poco serio, Luciana. Es muy poco serio. ¿Cómo se llegan a las conclusiones de política pública? Porque usted va a ser un diputado. Sí, a ver, yo te digo lo que un poco, no sé si la prensa podemos recordar en nuestra retina, el 8 de agosto, que ahora se cumple un año, 700.000 personas, cientos y cientos de miles de argentinos, solo en Buenos Aires, nos reunimos al pie del obelisco para decirle sí a la vida. En Diputados planteamos los mejores argumentos. Bueno, eso es una perspectiva muy subjetiva. Planteamos los mejores argumentos y no sirvió para nada porque Diputados votó en favor de la ley de aborto. Cuando nos reunimos el 4 de agosto y dijimos con aborto no te voto, ese mensaje sí lo escucharon los senadores, y el 8 de agosto, día emblemático, a causa de tener cientos y cientos de miles de ciudadanos diciéndole sí a la vida, sí a las dos vidas, el Senado rechazó la ley que pretendía imponer la muerte de los niños en el seno materno. Hay otro análisis que dice que el modo en que funciona la representación en diputado construye una lógica de votación distinta a la que funciona en senadores. Por eso fue desaprobado en senadores. Pero bueno, estamos discutiendo este tema que va a ser central en esta campaña electoral. Muchísimas gracias, Gabriel. Muchas gracias por la invitación. Nos vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo. No se vayan. Está Roberto Labaña para pensar la Argentina electoral y los desafíos futuros.